vamos a seguir la misma línea temática que llevábamos en el curso, solamente que ya es semillero. Les explicaba a ellos que la temática es siempre gramatical, el primer día de la semana o este día propiamente que empezamos, y el segundo día intenta ser más bien de tipo didáctico. Por ejemplo, los talleres que yo tengo montados los desarrollamos juntos o nos enfrentamos a algunos textos juntos, pues para que lo vamos practicando lo que recién conocemos. Pero hay algunos temas que no necesitan mucho, entonces los voy a juntar con otros de manera que podamos repasar sobre varios temas juntos. Habíamos quedado en la 10ª lección, habíamos quedado en la declinación de las palabras cuyo tema terminan en consonante dental compuesta. Eso lo voy a dejar a un lado, lo retomaré en otro tema después de estos que vamos a ver acá, que es el tema del participio, donde volveremos a recuperar eso que hicimos para la 3ª declinación y obviamente repasaremos. Lo que vamos a ver hoy es completar esa carta, digámoslo así, verbal que ya tenemos de los verbos medio pasivos. Hoy vamos a ver la forma imperativa. Ustedes ya saben construirla, pero puede ser que durante este mes alguna cosa se haya desconectado. Entonces volveremos a recuperarla. Yo haré los primeros ejercicios y ya ustedes me ayudarán con el resto de ejercicios. De esta manera, la idea es que yo creo que con ustedes voy a avanzar un poquito más rápido en cuanto que pues ustedes siempre estuvieron, no que los demás no, los demás también fueron a su ritmo, pero ustedes iban un poquito más rápido. Entonces yo voy a ir a ese ritmo de ustedes. En todo caso, cuando encuentren que hay alguna dificultad, que hay algo sobre lo cual hay que detenerse, tranquilamente intervengan sin ningún problema, que es lo mejor. Y sobre todo para que ninguno quede con algún elemento o se quede atrás en algún aspecto que vamos a estudiar. Bueno, yo les voy a pedir entonces, al principio vamos a recordar un poquito. Yo también he preparado las mismas presentaciones que he dispuesto incluso en el curso, de manera que todo nos quede como realmente completo y no nos queden como ideas sueltas por un lado o por el otro. Vamos a ver la presentación. La presentación intenta también ser sintética, al menos en la presentación podemos ver ideas esenciales, ideas principales, y si hay algo que pues lo haré. Vuelvo a repetir, cualquier pregunta que ustedes tengan, las pueden hacer con toda libertad. Aquí estamos en el tercer punto que vamos a llamar la diátesis media y pasiva de los verbos en ómega al imperativo. Este es un tema un poco complejo. ¿Por qué digo que es un poco complejo? Porque pues nosotros conocemos las formas imperativas activas, es decir, cuando yo te digo canta, baila, ríe, pues nosotros entendemos inmediatamente eso que es. Pero en griego existen formas imperativas al medio o al pasivo. Yo recuerdo que la voz media tiene un sentido, o bueno, dos, porque hablamos específicamente de dos cuando hicimos la introducción a este tipo de voz. La voz media habla de algo que va en beneficio personal o en perjuicio. Y de hecho tendríamos a traducirla como, obviamente lo voy a decir acá, en las otras conjugaciones que hemos hecho, como cuando yo digo, él canta para sí, él canta para su propio beneficio o él canta para su propio prejuicio. Entonces aquí tenemos que hacer un poco la misma construcción a la forma imperativa. Cuando yo digo canta, lo estoy diciendo, por ejemplo, para esa persona determinada. O sea, tú canta para ti mismo, para tu beneficio. O incluso la voz media se va a parecer mucho a la voz activa en nuestra traducción española. Lo interesante es que cuando ustedes encuentren un texto en griego se den cuenta cuando está en voz activa o cuando está en voz media para poder matizar. En cambio, la voz pasiva es un poco interesante porque para construir la voz pasiva del griego en el modo imperativo, pues la traducción necesitamos hacer una estructura un poco particular que la vamos a ver a continuación. Entonces yo quiero proponerles a ustedes, como lo hemos hecho pues en el curso regular, un verbo, que es el verbo que se nos ha vuelto paradigma prácticamente de todo este curso, que es el verbo luo. Yo lo voy a proponer acá, yo lo coloco acá,
Simplemente como para que lo identifiquemos, recordemos que liu tiene una significación particular como desatar, liberar, etc. Ahora, lo que hacemos es sencillo. Yo simplemente voy a colocar liu en el tema y ahora voy a agregar la terminación. Ustedes no vayan a agregar terminaciones todavía de nada porque voy a hacer una explicación con algo que pasa acá. La antigua terminación era esta. Eso. Como esta era la antigua terminación, algo pasa acá, que con el paso del tiempo el sigma intervocálico llegó a caer. Entonces, como llegó a caer, quedaron enfrentadas dos vocales que son de intensidad fuerte. Y recuerden que las vocales de intensidad fuerte, cuando se encuentran, generalmente se convierten en algo diferente, o sea, realizan contracción. Por eso, en esta segunda persona del imperativo, nosotros vamos a tener el tema y la terminación, atención, regular, va a ser la que voy a colocar a continuación. Recuerden que cuando épsilon se encuentra con ómicron, según las reglas de la contracción, el resultado final es una excepción, que sería el diptongo U. Entonces, esto quedaría así, liu, U, liu, U. ¿Cómo traducimos este liu, U, digámoslo, en voz media? Como para que esto nos quede ya más claro. En voz media la voy a colocar en un color negrito para que nos acordemos. Esto lo puedo en voz media traducir como desata tú, mire, como si fuera la misma traducción activa sin ningún cambio, o también se ve mejor como voz media si digo desátate, donde el sujeto de la acción, pues obviamente está implicado en el mismo resultado. Él es el que tiene que hacerla y recibe su beneficio. O también la podríamos nosotros traducir tranquilamente como desata por ti o para ti. Desata por o para ti. En cambio, cuando nosotros llegamos a la voz pasiva, tenemos que hacer un pequeño juego, que sería más o menos utilizando un verbo cero estar. Yo coloco acá sé tú desatado. Esta es la voz pasiva. O seas desatado. Entonces miren todas las posibilidades que una simple forma puede tener en el contexto de una traducción o de una forma como esta que ustedes están viendo acá. Quiero preguntarles si hay alguna dificultad con esto que estamos afirmando acá. Si alguno tiene alguna dificultad, bien pueda lo diga que puedo repetir. Si no, en todo caso, continuamos. Recuerden que la voz, que en el modo imperativo nosotros no vamos a tener todas las personas gramaticales. Esta es la segunda persona del singular. Ahora vamos nosotros a la segunda persona, pero en este caso del plural. Como venimos diciendo desde el principio, colocamos el tema aislado a su terminación y las terminaciones que se vienen a continuación ya las conocemos. Es simplemente que tienen algún matiz en particular. Sin irlo a escribir, recuerden que en voz activa el imperativo de segunda persona plural era este. Lübete. Ahora yo lo que voy a hacer es matizarlo. ¿Cómo lo voy a matizar? Voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar, por ejemplo, la tau. Voy a borrar esta épsilon final porque me estorba acá para poder escribir lo otro. Y voy a colocar la terminación, mire la matización acá, con una sigma, una z, y ahora sí, de nuevo la épsilon. Entonces, en voz activa es luete, pero en voz medio pasiva es lu es fe. Lu es fe. Entonces, si nos tratamos de acordar de eso, ya podremos reconocer la diferencia entre lo activo y lo pasivo. Parece que lo activo utiliza pronunciaciones oclusivas, es decir, et. En cambio, aquí tenemos pronunciaciones aspiradas.
este. ¿Cómo lo traducirían ustedes? Pregunto a cualquiera de los tres. ¿Cómo lo traducirían en voz media teniendo el modelo anterior? Por ejemplo, ¿cómo sería este? De pronto podría ser como el anterior, el activo, que Ajá. desatad vosotros. Muy bien, como si fuera activo, desatad vosotros, teniendo siempre en cuenta lo que significa la voz media, como para que obviamente se haga la diferencia. Y si fuera ya propiamente en voz media, ¿cómo podría ser? Desátense. Puede ser desátense, o si seguimos utilizando la segunda persona plural en español, puede ser desataos. Podríamos escribir desataos, o desatad por o para vosotros. ¿Y cómo quedaría entonces la voz pasiva? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos dejar la voz pasiva? Sed vosotros desatados. Bravo, bravo. Sed vosotros desatados. Aquí está el verbo incluso en español en forma pasiva. Sed vosotros desatados o que seáis vosotros desatados, que obviamente eso en español es una cosa bien diferente. Seáis vosotros desatados. Es una cosa diferente, es un tipo de conjugación diferente, pero tratamos de acercar una lengua diferente, obviamente, a nuestra lengua a la hora de hacer la traducción. Bueno, vamos a seguir siempre en las segundas personas que me parece, podemos llevarla ya a la forma del dual. Tenemos el singular, lu, u. Ahora tenemos el dual, que es este que tenemos acá, perdón, el plural, que es este que tenemos acá, lus, c. Y ahora nos vamos al dual, que pues no es para nada complicado. Colocamos el tema, vamos a agregar la terminación, también está matizada. Recuerden que en el caso activo es liu, ton, pero aquí diremos mejor liu es ton. Yo quiero que ustedes recuerden, muchachos, que en el caso de los verbos, cuando hablamos de la acentuación, el acento lo colocamos lo más posible al inicio de la palabra. Aquí lo podemos dejar ahí porque si yo divido la palabra me queda liu, son. O sea, me queda de 3 sílabas. Entonces el acento lo puedo dejar ahí en la antepenúltima sílaba porque ustedes ven que la última es breve, termina en omicron. Aquí tenemos entonces la segunda persona dual. Yo quisiera que nos fuéramos entrenando, yo ya no quiero escribir la traducción propiamente aquí para que hagamos, bueno, o antes de escribirla quisiera que ustedes dijesen cómo se traduce Lewisham o cómo posiblemente se traduce, yo creo que es mejor decirlo así, esta palabra antes de escribirla, para que nos vamos acostumbrando a la forma y a su significado, de manera que cuando lleguemos a un texto y lo estemos leyendo, pues, y lo identifiquemos, digamos, esto debería ser traducido así. ¿Cómo traduciríamos en voz media esta palabra? Padre, igual que la anterior, desataos vosotros o desataos, pero sabemos que son dos. Exactamente, desatad vosotros dos, por ejemplo, para que quede igual a la voz activa, pero sabiendo la diferencia, desatad vosotros dos o desataos, como solemos decir, desataos. Yo hago todas estas aclaraciones, vosotros dos, aunque en una traducción pues no es necesario escribir todo eso se supondría, sobre todo para quien es traductor, pero lo escribo todo para que nos acostumbremos a esto. Y finalmente la voz pasiva, que ya pues también es exactamente igual a la anterior, solo que agregando, como dice Willes, como dice Johan, ese número 2, sabiendo que es un dual, o sea, sed vosotros dos desatados. O también que seáis vosotros dos desatados. Bien,
Ahora vámonos a la tercera persona, porque recuerden que el imperativo en la lengua griega es o segunda o tercera persona. En la tercera persona del singular hacemos exactamente lo mismo, colocamos el tema y colocamos la terminación, que simpáticamente es como la que ya nosotros tenemos en la voz activa. Mientras que en la voz activa decimos una cosa, aquí la vamos a matizar. ¿Y cómo la matizamos? Pues obviamente escribiendo liu. Es zo. El acento debería ir sobre la hiúpsilo, pero vemos que la última sílaba se ha alargado, entonces lo corremos de una posición. Quien tenga problemas todavía con los acentos, aunque yo no detecté que ninguno de ustedes tres tuviera problemas con la acentuación, me lo puede preguntar que no tengo problemas en repetirlo. Aquí tenemos liuesto. Recuerden que esto es una manera un poco compleja dentro de nuestra lengua española, pues porque nosotros no tenemos un imperativo de tercera persona. Para dar órdenes en tercera persona utilizamos otros modos que llamamos volitivos. Por ejemplo, utilizamos el subjuntivo. Aquí traduciremos intentando utilizar esas formas del subjuntivo. Si traducimos entonces a la voz media, nosotros podremos decir desate él o ella, porque cualquiera de las dos personas podría estar aquí incluidas. Podríamos decir se desate él o ella, obviamente, y en la forma pasiva pues vamos a tener una simple traducción que también se podría basar en lo que ya hemos hecho anteriormente, y es sea él o ella desatado. Desate él o ella, se desate él o ella a su propio beneficio o en su perjuicio, dependiendo del contexto. Y finalmente la voz pasiva, que sería sea él o ella desatado. Vamos incluso a llegar ya a otro puntico que es bien interesante, porque entonces bajo esta misma traducción hacemos lo otro. Mucho cuidado, porque también en la tercera persona del plural, como sucedía para la forma activa, hay dos maneras de terminación. La primera también la podríamos nosotros identificar. Bueno, en la voz activa teníamos tres maneras, pero en la voz media pasiva vamos a tener solo dos maneras. La primera manera la voy a indicar en cuanto viene acá. Es también una matización de la que ya conocemos nosotros a propósito de la voz activa. Y es la siguiente. Yo diré, liu es como la anterior, pero voy a agregar un anillo al final. Liu es zon. Aquí tenemos la primera forma. Liu es zon. O tenemos una segunda forma que también se basa en las que ya tenemos, un poco más larga. Liu es zo san. Recordando que esta alfa final es una alfa breve. Liu es zo san. Cualquiera de las dos maneras las podemos encontrar en los diferentes momentos del griego, sea el clásico, sea el griego koiné. Liu es zon o liu es zo san. Y sus traducciones, pues obviamente serán las que ya hemos venido indicando. Si es en la voz media, nosotros podemos decir desaten ellos o ellas, o podemos decir se desaten ellos o ellas, o que desaten ellos o ellas para sí, como tratando de matizar esa idea de beneficio o de perjuicio, desaten para sí o por sí mismos. Y finalmente la voz pasiva, que nosotros pues ya bien la podemos intuir, sería decir sean ellos desatados. Estas son las dos maneras que podríamos en la voz media o en la voz pasiva traducir esta forma que tenemos delante de nosotros, liu es zon o liu es zo san. De pronto, bueno, completar acá el tema por si alguno después se puede confundir. Liu es zon, liu es zo san. Y finalmente tenemos la última persona, que es una persona bien interesante, porque es la persona dual y se parece exactamente a ¿cuál persona? A esta que tenemos aquí, a la primera. Tiene la misma forma. Entonces,
yo la coloco liu, coloco simplemente esa misma terminación y después coloco esto pues que ya sabemos nosotros con su acento, perdón el acento me he equivocado, lo borro inmediatamente, liu es thon sería la manera correcta, liu es thon. Obviamente agregamos el número 2. Las mismas traducciones anteriores, desaten ellos o ellas dos, porque se trata de dos sujetos que deben hacer el acto de desatar, o que se desaten ellos dos, una forma un poquito más interesante en cuanto a su cercanía al valor de la voz media, o desaten por ellos dos o desaten para sí mismos, si se refiere a ellos dos, o en la voz pasiva nosotros podemos traducir sean ellos o ellas dos desatados. Mire que he tenido que hacer una perífrasis, poner el verbo ser o estar, ponerlo en imperativo, sean ellos, y después he colocado el concepto de desatar en la forma participio pasivo de nuestra lengua española. Entonces, sean ellos o ellas dos desatados. Aquí ustedes van a ver el paradigma completico, recuerdo para que hagan la foto, tomen el pantallazo como quieran, de estas formas que son las que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante para hacer el siguiente ejercicio. Hoy vamos a hacer el ejercicio porque como hoy es miércoles, entonces para mí el lunes es gramática, el miércoles es repaso práctico de esa gramática que estudiamos el lunes. Pero como este es un tema cortico, entonces yo voy a hacer el ejercicio práctico con ustedes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de la conjugación, no de verbos regulares como liu, porque pues son regulares, simplemente cojo el tema y al tema le agrego la terminación, sino que lo voy a hacer a través de verbos contractos. De esa manera nosotros repasamos una teoría que ya está en nuestra cabeza, pero la repasamos de nuevo y vemos si somos capaces de aplicar esto que hemos acabado de ver. ¿Qué cosas tenemos que asimilar? Asimilar sobre todo las terminaciones, las que están en color rojo en este cuadro que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, de la segunda persona, asimilar esta que tenemos acá, la U, ese diptongo tan importante y que vamos a encontrar en otros momentos. U, esfe, esthon, y eszo, esthon, eszosan, esthon. Mire que todo es muy parecido, excepto por la segunda persona que termina así, todo tiene siempre la forma es decir, epsilon, sigma y zeta. Y ya lo otro cambia. Una epsilon en la segunda persona plural, una omicron y nu en la segunda persona dual, una omega en la tercera persona singular, una omega con nu en la tercera persona plural y dual, y una extensión osan en la tercera persona del plural. Bueno, ahora sí pregunto para ustedes, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que ustedes crean debamos solucionar al respecto de esto que les estoy diciendo? Ah, ya llegó Juan Andrés. Juan Andrés, buenos días, qué pena que ni te saludé, no me di cuenta por estar abstraído en este tema. Padre, buenos días. ¿Cómo has pasado, mi hijo? Muy bien, ¿y usted, padre? Vea, está sentado hasta con la última cena allá en el fondo. Sí, señor, porque estaba con clase con mi hermana, pero ya claro. las últimas... Ya le toca a ella acompañarte a ti y aprender griego contigo. Sí, señor. Así si está muy activa, hasta la puede relajar. Bueno, Sí, mis señor. muchachos, ¿tienen alguna dificultad con esto que hemos acabado de ver? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o todo fluye como tiene que fluir? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a contraer. Yo les voy a proponer un verbo para contraer y cada uno de ustedes va a intentar hacer la forma. Si se equivoca no es problema. No creo que se equivoquen. Tienen que poner en juego todo lo que han aprendido. Si veo que la cosa se está yendo por el camino equivocado, pues yo intentaré dar pistas para que el camino se enderece. Entonces, de esta manera vamos a practicar y a memorizar al mismo tiempo, asimilar estas terminaciones. Las recuerdo, U para la segunda persona singular, esfe para la segunda persona plural, esthon para la segunda persona dual,
Es zo con omega para la tercera persona del singular, es zon o es zosan para la tercera persona plural y finalmente para la tercera persona dual es zon. Basta. Ahora sí, entonces vámonos a proponerles a ustedes un paradigma para nada desconocido porque ya lo hemos trabajado y es, bueno, esto no lo vamos a mirar, vamos a proponer esto de acá. Con todo esto que ya hemos visto, con este paradigma completo del imperativo medio pasivo, vamos a acercarnos a los verbos cuya vocal temática, o sea que no son regulares como luo, en cambio tiene una vocal temática, en este caso la épsilon. Vamos a trabajar el término la leo, que significa hablo, y lo vamos a trabajar acá. Entonces vamos a empezar uno por uno, de acuerdo a los cuadros que yo tengo acá. Yo tengo en este orden Santiago Willes, tengo después a Luis Felipe García, tengo después a Juan Andrés y tengo después a Daniel Alexander. No sé cómo es que organiza esta plataforma los nombres, pero bueno, en ese mismo orden vamos haciendo. Empezamos con Willes, la primera persona. Entonces recordamos el verbo, yo lo escribo acá arribita como para que no se nos olvide. Lo único que tenemos que hacer es ese procedimiento que ustedes ya conocen muy bien y basta. El verbo es hablar o hablo, la leo. Y ya Willis me dirá qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo quedaría la segunda persona singular? Quedaría, cuando epsilon se contrae con la omicron, la ditongo, quedaría la lu. Muy bien, coloco la le, lo voy a colocar todito para cuestión del acento, para que no se nos olvide, la le, y agrego u. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Colocar el acento. Donde coloco el acento lo más posible al inicio de la palabra. En este caso lo voy a colocar acá. Con esa forma base ya hago lo que realmente ha dicho Willis. Voy a hacer la contracción, la, l, porque esto se va a perder entre epsilon y omicron. Recuerden que hay una excepción, se vuelve u, entonces coloco u, acá así, la epsilon se pierde, pero entonces ahora yo te pregunto, Willis, ¿te acuerdas dónde, según las reglas de la contracción y de la acentuación, dónde debería colocar el acento y qué tipo de acento debería de colocar? Padre, en la epsilon circunflejo. Muy bien, un acento circunflejo porque el acento está en el primer elemento a contraer. Si estuviera en el segundo, colocaríamos un acento de tipo agudo. Bien, Lalu, ¿hay alguno que tenga dificultad con esto que ha hecho Willis? Si no hay dificultades, problemas tampoco hay. Willis, ¿y cómo traducimos? Hijo, qué pena, yo le digo a usted Willis, pero a usted ¿cómo le gusta que le digan? ¿Johan o Willis? No, Willis está bien. Es indiferente, bueno. Sí, Cuando me acuerde del uno, cuando me acuerde del otro. Mijo, cuando tenemos esta forma final, la lu, que es la forma obviamente importante acá, ¿cómo debemos traducir esta forma en voz media? ¿Cómo quedaría? Bueno, en voz media hay varias traducciones. Muy bien. A mí me gustaría más por mentiras. Uno no puede decir háblate, o sí. Háblate con tal, eso ya es muy coloquial, existe, pero no. Habría que ponerlo de otra manera. No, como diría, habla tú, no. Habla una voz media, habla. Solamente que entendiendo que ese habla tiene beneficio para quien lo está diciendo, a diferencia de la voz activa. Habla. Habla tú. Porque sí quedaría muy raro decir háblate. No es incorrecto, debo decirlo. No es incorrecto decir háblate. Porque eso también lo decimos. Háblate con tal persona. Nosotros utilizamos mucho esa terminología, no está tan mal. O habla por ti o habla para ti. También esas son las voces, las formas medias. ¿Y cómo sería la voz pasiva, Johan? Viendo pues esta traducción sería sé tú hablado, pero Suena no como sé. raro, ¿no? Sí.
demasiado raro. Seas Pero hablado, sí. De pronto el verbo no es el mejor. Y ustedes, a ver, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando yo ofrezco un paradigma, no estoy pensando si todo esto se utiliza dentro del texto. Puede que muchas de estas formas no se utilicen en un texto. Por ejemplo, este verbo no se utilice con ese sentido pasivo, pero otros sí. Esto es un paradigma, simplemente un modelo. Pero habrán otros, obviamente, paradigmas donde sí entenderemos, donde sí se comprenderá ese valor imperativo pasivo, pero sé tú hablado, sí, obviamente en español eso no tiene ningún sentido, o seas hablado, bueno. Muy bien, Johan, vamos entonces con Luis Felipe García, hijo, la segunda persona plural, ¿cómo nos debería quedar? Bueno, padre, entonces tenemos el tema, Ujú. la, le, Muy bien, y agregamos la terminación que es este. muy bien. Bueno, habíamos estudiado también lo de la división en este momento para Sí, acentuar. Entonces, quedaría la, le, fe. muy bien, Entonces, pondríamos acento agudo en la segunda sílaba, en le. bien, perfecto. Eh, bueno, ahí, padre, tenemos pues, la necesidad de contraer, entonces quedaría el diptongo ei, la Bien, leíste, muy bien. y tendríamos acento circunflejo por restar el acento en el primer elemento a contraer. Muy bien, aquí está la palabra. ¿Y cómo traduciríamos en voz media? Padre, traduciríamos que él hable Recuerda que es la o, segunda o persona plural. sí, que vosotros hablad, puede ser. Hablad vosotros, sí, o hablaos entre ustedes, o Sí, hablad para vosotros o por vosotros, sí, esas son muchas maneras. Y extrañamente, ¿cómo quedaría en voz pasiva? pues sean, no, sed vosotros hablados, Sí, sería muy raro eso. pero Es un sí, ejemplo que de pronto en un futuro yo debería escogerme otro verbo. De pronto había escogido el verbo fileo, que era más fácil de traducir a este punto. Pero bueno, ya hemos dejado este verbo así, tampoco es un problema. Imaginemos, por ejemplo, si hubiese sido el verbo amar, fileo, que haría fileise. Y ahí sí podríamos decir, amad vosotros, amaos, amad por vosotros o amados. Amaos para vosotros, o en el caso pasivo, sed vosotros amados. Por ejemplo, quedaría como ejemplo fileiste todavía mucho mejor. Bien, Pipe, gracias. Ahora vamos a Juan bueno, Andrés. padre. Hola, hola. Padre, hola. Hagamos la segunda persona dual, por favor. Sí, señor. Padre, entonces el tema sería la ley. Muy bien. Se colocaría la terminación que sería Ajá. son. Muy bien. Es son. Sí, señor. Entonces, padre, ahí hay una contracción. Entonces Ajá. quedaría el tongo ei. Entonces volvemos a Muy, escribir sí. Y la. coloco acá el diptongo, lo coloco en otro colorcito, muy bien, y agrego lo otro. Sí, señor. Entonces, Sí, en la primera sería el acento en la primera epsilon, bravo, y ya para colocarlo en la segunda ya con la contracción sería colocar el acento circunflejo muy en la bien, iota. muy bien, muy bien, en la iota. Y aquí nos tenemos la palabra, la Leiston. No te voy a pedir la traducción porque ya es un enredito, pero por ejemplo aquí puedo decir Fileison. Fileison, recuerde que es el verbo amar, es decir, amad vosotros dos, aquí sería hablad vosotros dos y funciona. O amaos vosotros dos, hablad vosotros dos, funciona. Lo que pasa es que la voz pasiva recuerdo que ya no funciona mucho porque sed vosotros dos hablados, no. Pero si digo fileison, sed vosotros dos amados, o seáis vosotros dos amados, todavía
es mucho mejor. Juan Manuel, Juan Andrés, mi Dios te pague, está muy bien. ¿Listo? Padre, gusto. Es que, qué pena con ustedes que si prendo la cámara se me consumen los datos. No, hijo, no te preocupes por eso, yo no necesito ver tu cara. Mentira, no. En algún otro momento me muestras tu cara. Por el momento está muy bien así, no te preocupes, con libertad. Y ahora nos vamos a la tercera persona, la construye Dani. Bueno, padre, ponemos primero el tema, que es lale, Muy bien, luego la terminación, que sería esto, muy bien. entonces pondríamos el acento tendría que ir en la segunda épsilon, Muy bien. porque al final pues hay una omega, Ajá, y luego ya hacemos la contracción, que sería la ley, muy bien, la leisto. muy bien. Y según la regla pues del acento tendría que quedar agudo Muy porque bien. fue en el segundo elemento a contraer. Muy bien, Y perfecto. la Aquí, traducción es más rara. Es que sí, yo creo que sería hable él en media sí. y en pasiva sea el hablado. No sé Sí. cómo va a hacerse el hablado, pero Sí, eso puede ser, aunque nos podríamos sorprender de algunos textos griegos que a la hora de traducirlos al español decimos, esto no se puede traducir al español, entonces hay que cambiar todo. Pero sí, obviamente es una cosa completamente extraña. Dani, muy bien. muchas Ahora, gracias, padre. no, gracias a ti. Ahora volvamos a Johan Santiago. Johan Santiago, vamos a hacer la tercera persona plural, que tenemos incluso hasta varias posibilidades. Sí, señor. Entonces, haciendo todo el proceso, colocamos el tema, la le, la terminación es eston y estosan, cualquiera, eston. Ponemos estosan. Muy bien. Ponemos, bueno, el acento ya está en la terminación, entonces lo colocamos ahí. Acá o Lo acá. contraemos. Exactamente, vamos ahora a hacer esa contracción. Al menos la primera, ¿cómo quedaría? Quedaría con el diptongo ei, Muy quedaría bien. la leistos, la leiston, Suena con acento porque está en la terminación. muy bien. La leiston o, como ya La tú dices, leistos. voy a colocar esto acá también como para que se vea completico. Y esto ya quedó prácticamente abajo. La leiston. San, muy bien. Obviamente estamos trabajando este con este y este con este. Está muy bien, perfecto, Johan. Tenemos las dos formitas, entonces aquí ya vienen elaboraditas. Bueno, y las traducciones, pues ya cada uno creo que puede llegar a ellas. Igual yo las voy a mostrar enseguida en el paradigma completo, como para que no perdamos tiempo traduciendo estas formas cuya traducción serían demasiado extrañas. Y nos queda entonces acá Felipe García, la tercera persona del dual. ¿Cómo quedaría todo? Así, padre, como lo acabamos de hacer, la leiston. Muy bien, porque ya es la misma forma que vimos anteriormente, entonces tampoco vamos a tener como muchos problemas. Volvemos a acentuar acá. ¿Y cómo quedaría definitivamente la forma? Quedaría la leiston Exacto. con acento agudo sobre la iota. Muy bien. Entonces aquí la vamos a colocar, perdón, la, ópale, hoy estoy perdido. Para que quede bien, al menos distinguida la terminación resultante, la leis. Aquí tenemos entonces todas las formas de paradigmáticas con el verbo laleo que nos van a servir para todos aquellos verbos cuya vocal temática sea la epsilon. Entonces aquí tenemos ya el enunciado completico. Yo creo que ya para ir concluyendo hacemos la otra contracción porque ya el otro ejercicio, o sea, al menos para que juguemos con las contracciones. Yo aquí, por ejemplo,
coloqué extrañamente el mismo ejemplo que coloqué ahorita, se los coloqué pero con el verbo amar, o sea que la tabla no está bien hecha, porque mientras la tabla es el concepto hablar, la traducción fue el concepto amar, o sea que en mi cabeza funcionaba esta cosa de la traducción que no me parecía correcta, pero bueno, esas son mis trabas. Digamos que es este mes en que no he dado clases y me sigo confundiendo. Apenas estoy calentando otra vez motores. Cuando ya los caliente bien, ya todo va a quedar muy bien hecho. Vamos a hacer el último ejercicio, que es con otro verbo, con otro tipo de vocal. Yo pienso que ya la idea queda clara. Ya saben ustedes que cuando vean un verbo a contraer, tienen que aplicar estas reglas. En este caso ya estoy yendo un poquito más rápido con ustedes porque obviamente puedo permitirme irme más rápido. Entonces aquí vamos a trabajar con otro verbo, el verbo timao, respeto, que ya lo conocemos. Bueno, este sí va a funcionar todavía mucho mejor a la hora de la traducción. Verbo timao, o sea que tengamos en cuenta que todos los verbos que tienen como vocal temática alfa van a funcionar en la voz medio pasiva, en su conjugación, como el verbo timao, yo respeto. Bueno, Juan Andrés, vamos a empezar contigo. Voy a colocar el verbo acá para que no se nos olvide. Timao, que significa respeto, alabo, doy honor, honro. Timao. ¿Qué hago, Juan Andrés, entonces? Ahora entonces colocamos el tema, Muy timá, bien. Timá. y colocamos la terminación que es U. Muy bien. Luego, Padre, bueno, ahí no me acuerdo no me acuerdo muy bien de si de pronto ahí, bueno, se coloca el acento muy bien. ¿Dónde lo en el, coloco? en el Muy bien. alfa. En alfa, muy bien. Ahora volvamos, si no te acuerdas muy bien de cómo contraer, no hay problema. Coloco otra vez el tema y según las reglas que hemos estudiado, alfa cuando se encuentra con una vocal oscura o cuando una vocal clara o media se vuelve, ¿cómo es el resultado? Padre, vence la oscura, Vence la oscura en forma larga. ¿Y cuál es la oscura en forma larga? omega. Muy bien. Y la Epsilon desaparece. Esa es la cuarta regla que nosotros estudiamos en la contracción. ¿Y qué acento coloco? Mira, aquí está en el Padre, primer aumento. quedaría agudo porque termina en vocal larga. No, recuerda que para lo de los acentos recurrimos a una regla, que es dependiendo de dónde esté antes de contraer. Y antes de contraer está en el primer elemento. Si el acento está en el primer elemento, luego el acento va a ser circunflejo. Bueno. Si fuese, no es problema, Juan Andrés, estamos recordando cosas del curso, no te preocupes por eso. Si estuviese en el segundo elemento, colocaríamos acento agudo. ¿Queda claro, Juan? Sí, señor, ahora sí. Ahora sí podemos hacer una traducción decente. ¿Cómo quedaría en voz media esto? Padre, se quedaría respeta tú. Muy bien, respeta tú, respeta para ti, respeta por ti o respétate. Si yo te quiero decir a ti que no eres capaz de ser decente contigo mismo, te digo respétate. Aquí queda timó. ¿Y cómo quedaría en voz pasiva? Padre, quedaría sé tú respetado, o sea, Muy es bien. respeto. Sea respetado. Bravo, bravo. Queda muy bien así. Vamos entonces a la siguiente. Vamos con Dani. Bueno, padre, ponemos primero el tema, que sería tima. Muy bien. La terminación, que sería la segunda del plural, entonces sería este. Muy bien. Bueno, ahora para el acento la podemos poner en alfa porque esa última es breve. Bravo. Y pues vemos la necesidad de contraer, entonces sería alfa que es media y epsilon que sería clara, entonces cae la segunda, pues gana la primerita que aparezca Muy en bien. forma larga, sería alfa en forma larga. Muy bien. Luego y como cayó en alfa el acento, entonces abajo sería circunflejo. Si cayó en el primer elemento, aquí entonces lo colocamos circunflejo, quedaría timasfe.
Timaste. ¿Y cómo traduciríamos en media? Respetad vosotros o respetaos. Muy bien. ¿Y en pasiva? Sed vosotros respetados. Bravo, sed vosotros respetados, o seáis vosotros respetados. Muy bien, y ahora entonces nos vamos de nuevo con Johan. Johan, ¿cómo haríamos acá? Bueno, colocamos el tema, Muy Tima, bien, lo que le vamos a agregar, que es esto, muy bien, eso, ponemos el acento, que sería la alfa, muy bien, ya contraemos, y como está en el primer elemento, se coloca circunflejo, entonces queda timasto. muy bien, queda así, timazón. Observemos acá que alfa, que es una vocal común, ya la podemos identificar con una vocal no solamente común, es común, pero es larga. Porque recordemos que solo el acento circunflejo puede caer sobre vocales largas. Es una clave como para que identifiquemos esa vocal que es común, que a veces es breve, a veces es larga. Bien, hijo, ¿y cómo sería la traducción en voz media? Bueno, sería desataos o desatad vosotros dos. Bravo, bravo. ¿Y cómo sería en voz pasiva? En voz pasiva sería sed vosotros dos desatados. Ah, listo, perfecto. Perdón, respetados. Sí, sí, sí. Bueno, igual yo también estoy con la cabeza un poco fría todavía. No hay problema. Ahora nos vamos otra vez para Felipe García, ya para que vamos concluyendo. ¿Cómo sería este verbito acá? Una singular, entonces sería tima esto. Muy bien, Tima, y colocaríamos esto. Muy bien, esto. El acento sería sobre es. Muy bien, Acento agudo. Al contraer, entonces tenemos timasto. muy bien. Y tenemos acento agudo ahí en la contracción. Acento agudo en la contracción porque está en el segundo elemento. Aquí tenemos el primer elemento a contraer, segundo elemento. Luego, como está en el segundo elemento, permanece agudo en la contracción. Timazo. Hijo, ¿y cómo quedaría entonces la traducción en la voz media? Sería respete él o se respete él. Muy bien, respete él o se respete él. Y en voz pasiva, Sea él respetado. muy bien, sea él respetado. Volvamos entonces ahora con Juan Andrés, tercera persona plural. Juancho, ¿cómo quedaría? Padre, entonces colocaríamos el tema, Ajá, eso. muy bien. Hagamos la segunda forma, hijo, para que entonces dejemos la dual, que es la misma. Entonces hagamos la segunda forma de esta tercera persona plural. Padre, entonces, ezonan, Es Zosan. Es Zosan. eso. Muy bien, Se colocaría el acento sobre la epsilon, muy bien. hacemos la contracción, Ajá. quedaría tima es sosan. Atención, ¿quedaría como? Tima Timá. es sosan. Ah, pero sin la épsilon. Sin la épsilon porque la contracción al funcionar en estas dos se vuelve una sola cosa. Entonces, timás, Zosan. Padre, Timás. y entonces como está el acento cayó en el segundo elemento a contraer, entonces sería agudo. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos la forma. ¿Cómo la traduciríamos, Juan? Padre, que sería respeten para sí. Respeten para sí o respeten ellos o respétense. Si queremos también traducirlo así, lo podríamos traducir. Y en una voz pasiva, ¿cómo podría quedar? Sería sean ellos respetados. Bravo, bravo. Sean ellos respetados. Muy bien, gracias, Juan. Y Muchas ahora gracias. terminemos con Dani.
Bueno, padre, entonces ponemos el tema, tima, Ujú, luego la terminación que sería la misma de la tercera plural, ujú. que es son. Muy bien, Pondríamos el acento en la épsilon, muy por lo bien, menos al final. Luego, entonces ya hacemos la contracción del alfa en timazón. muy bien. Timazón. Lo dejamos también en agudo, en alfa. Muy bien. Y se podría traducir entonces, este respetar. Respeten ellos dos o se respeten ellos dos. Y en pasivo sería sean ellos dos respetados o ellas dos respetadas. Muy bien, muy bien. Como ven entonces ustedes acá, aquí tenemos prácticamente todo el misterio. Cuando uno hace la introducción al curso, pues uno se pondría a hacer paradigma por paradigma. Yo tendría que hacer el otro paradigma porque recuerden que en la contracción existen aquellos que terminan en alfa, aquellos que terminan en epsilon o aquellos que terminan en omicron. Yo ya, como los que terminan en omicron son facilísimos, no hay una cosa así como excepcional, pues no lo digo, pero los invitaría a ustedes a que cogieran los vocabularios que ya tenemos y que lo intentaran hacer por su propio medio. Aquí tenemos nosotros las terminaciones y cómo quedaría o cómo debería quedar el paradigma completo. Timó, timasce, timazón, timazzo, timazón, timazzosan y timazón. No hay otra cosa así como irregular o difícil en esto. Esta es básicamente la temática que yo les tenía preparado para el día de hoy. Obviamente, como es una horita, todo es un poquito más breve, pero como caminamos un poquito más rápido, entonces se logra de alguna manera coger todo esto. Más adelante, obviamente, tendremos textos donde habrá que aplicar todo lo que tenemos ya de recorrido, más esto nuevo que estamos viendo acá.